Asambleísta Paco Moncayo. Estamos hablando de dos cosas diferentes, una ley que se requiere para los temas de adaptación y regulación y control de los problemas del cambio climático, y otra cosa es esta ley que hace al campo de la seguridad. Tengo varios documentos internacionales que dan la razón a lo que plantea María Molina. La estrategia de las Naciones Unidas para control de riesgos de desastres e inclusive la existencia en las Naciones Unidas de una oficina para reducción de riesgo de desastres. Es un tema de seguridad. Quizás el error parte de que este proyecto debió haber ido a la Comisión de Asuntos Internacionales y Seguridad, porque ese es el campo en el que debe estar. Les voy a hacer un planteamiento metodológico para poder encuadrar a esta ley en el sitio que le corresponde. Sabemos que la seguridad es una percepción de que no hay amenazas que temer o que de haberlas se cuente con los medios de protección suficientes, que es una responsabilidad del Estado, un derecho de los ciudadanos, y que en una sociedad democrática la seguridad implica que las personas se sientan libres de temor y con sus necesidades básicas y derechos garantizados. ¿Qué es, en cambio, la inseguridad? Y esto es esencial para entender la naturaleza de esta ley. La inseguridad está orientada por la cantidad de amenazas que tiene una sociedad. La amenaza de la delincuencia, la amenaza del crimen organizado, la amenaza de los terremotos, de los deslaves, de las inundaciones. Esas son amenazas que sufre una sociedad y que, conforme esta es vulnerable, generan riesgos. Si una sociedad no es vulnerable, cuenta con todos los medios de protección, los riesgos son menores. Esto es importante de comprender. Siguiente. Ahora sí vamos a la Constitución. La Constitución nos dice claramente en el artículo 389 que el Estado protegerá a las personas, las colectividades y la naturaleza frente a los efectos negativos de los desastres de origen natural o antrópico. Eso manda la Constitución, y en ese mismo artículo manda que será o se creará un sistema nacional descentralizado de gestión de riesgos. Esta ley debía haber tenido por objeto crear ese sistema que manda la Constitución en su artículo 389. Los efectos del cambio climático podrían estar entre los que dice la Constitución de origen natural, y en efecto hay riesgos por el cambio climático que pueden afectar a la seguridad, pero no son los únicos. Terremotos, erupciones volcánicas hubo antes del cambio climático, seguirá habiendo. Y los de origen humano, que no es tema de cambio ambiental. Chernobyl no es un tema de cambio ambiental, un derrame petrolero no es un tema de cambio ambiental. Entonces los riesgos hacen, como dice claramente la Constitución, referencia a desastres de origen natural o de origen antrópico. En ese cuadro ustedes pueden ver las diferencias. Siguiente. Ahora bien, el artículo 390 dice que los riesgos se gestionarán bajo el principio de descentralización subsidiaria. Esto implica que los riesgos pequeñitos que puede resolver la parroquia, resuelve la parroquia. Si es que no es capaz, lo hace el municipio, si no, lo hace el gobierno provincial, si no el regional y por último el nacional. Porque es claramente establecido en la Constitución que el tema de los riesgos hace a la responsabilidad de todos los niveles de gobierno. Y como bien ha dicho María Molina, en la Ley de Seguridad Pública y del Estado apenas hay 2 artículos
O sea, no se ha desarrollado la norma constitucional en una norma legal secundaria. Estos artículos, sin embargo, son importantes. El más importante de estos es el 11. Ustedes pueden leer el artículo 11, se refiere a prevención y gestión de riesgos, que es lo que manda la Constitución. Y en el literal D se refiere a que la prevención y las medidas para contrarrestar, reducir y mitigar los riesgos de origen natural y antrópico, que no son solo los del cambio climático, como he procurado explicar, o para reducir las vulnerabilidades, corresponden a las entidades públicas, privadas, nacionales, regionales y locales, y que la rectoría la ejercerá la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos. Aquí no cabe ninguna duda, no se le puede dar esa rectoría al Ministerio de Ambiente. La Constitución misma y la ley están claramente estableciendo quiénes son los responsables. Voy a mostrar estos cuadros que explican lo que acabo de decir. Toda sociedad, por desarrollada que sea, está bajo amenazas de orden natural y de orden antrópico. Esas sociedades, mientras más vulnerables sean, el riesgo es mayor. Voy a poner un ejemplo. Si tenemos volcanes activos, pero tenemos sistemas de monitoreo, tenemos sistemas de evacuación, corremos menos riesgo. Por lo tanto, la relación entre vulnerabilidad y riesgo es una relación directa. A más vulnerabilidad, mayor riesgo. Por eso el plan, la estrategia, tienen que orientarse a corregir las vulnerabilidades. Siguiente. Aquí está claramente en un nuevo cuadro el origen de los riesgos, como lo expliqué ya anteriormente. Siguiente. Y aquí están las fases que dice la propia Constitución y la Ley de Seguridad Pública del Estado. Una fase de prevención. ¿Cómo prevengo? Trabajando sobre las vulnerabilidades para disminuir el nivel de los riesgos. Por ejemplo, una ciudad que tenga ordenanzas que dispongan, ordenen, que no haya la posibilidad de hacer construcciones, que no sean bajo los controles antisísmicos, reduce el riesgo de esa población. La fase de mitigación, cuando ya se produce el problema, hay que aliviar los efectos, atender a las víctimas, salvar las vidas. Y después, la fase de reconstrucción, o sea, volver a la situación normal, reconstruir el puente, reconstruir la carretera, hacer las viviendas para reemplazar aquellas que fueron destruidas. Todo esto es lo que debe estar en la ley. Por esta razón, yo respaldo la posición de la asambleísta que hizo la propuesta de esta ley. Ella tiene toda la razón. Lo que hoy nos han presentado es un proyecto distinto. Además, por favor, debo decirlo con toda claridad. El tema del cambio climático es un tema tan amplio, tan complejo, que tiene que ver con seguridad, que tiene que ver con seguridad alimentaria, que tiene que ver con abastecimientos. Por ejemplo, el cambio climático en nuestra región va haciendo disminuir los casquetes helados, pone en riesgo también el abastecimiento de aguas. En la costa, a nivel del mar, sube el nivel del mar, pone en riesgo a esas poblaciones. Hay islas que pueden desaparecer. Entonces, es necesario, no pueden 10 artículos resolverse el problema del cambio climático. Se necesita una ley para atender el tema del cambio climático y se necesita una ley para el tema de los riesgos. La ley que ha presentado la compañera María Molina es una ley específica para dar atención al mandato de la Constitución sobre crear un sistema de prevención y gestión de riesgos, y creo que hay que retomar ese espíritu del proyecto original. Muchísimas gracias, señor presidente.